Dios les bendiga. Vamos a comenzar nuestro programa de hoy. Vamos a estar hablando acerca de las evidencias. No existe evidencia sobre la existencia del Cristo, del Cristo del Nuevo Testamento, de los Evangelios. La pregunta es, cuando hablamos de que no existe evidencia, es que no hay fuera de los evangelios datos de que los testimonios que se cuentan en los evangelios sobre los milagros de Jesús, ese Jesús hacedor de milagros, no existe evidencia. Lo primero es que realmente existe, por ejemplo, en los escritos de Flavio Josefo, existe una expresión de Flavio Josefo de que él hacía milagros. Algunos piensan que puede ser parte de la interpolación, pero también en los escritos judíos contrarios a Jesús habla de los milagros, solo que ellos dicen que era hechicería, que no eran milagros propiamente dicho de parte de Dios, sino que era hechicería. Pero también tenemos que tomar en cuenta que si se puede demostrar que el Señor Jesús resucitó, lo de menos son los milagros. O sea, el milagro más grande del que podemos hablar es la resurrección de Jesucristo. Vamos a hablar, por tanto, de lo que es ese milagro. Si ese milagro se puede demostrar, si hay evidencia clara de que ese milagro sucedió, entonces los demás milagros también lo podemos aceptar sin ningún problema. Porque el más grande sucedió, los demás pues necesariamente tienen que ser ciertos. Vamos a hablar de Jacobo. Jacobo, porque hay dos Jacobos en los evangelios. Está el Jacobo que menciona Flavio Josefo. Vamos a ver el testimonio flaviano. En el testimonio flaviano vamos a encontrar que Flavio Josefo dice que Ananías era un saduceo sin alma. Convocó astutamente al Sanedrín en el momento propicio. El procurador Festo había fallecido. El sucesor, Albino, todavía no había tomado posesión. Llamó a juicio al hermano de Jesús, quien era llamado Cristo, cuyo nombre era Jacobo, y con él hizo comparecer a varios otros. Los acusó de ser infractores a la ley y los condenó a ser apedreados. Cierta Antigüedades Judías, libro 20, 9, 1. Entonces aquí está mencionando a Jacobo, el hermano del Señor, llamado el Cristo. Cuando comienzan a llamarse cristianos, nosotros podríamos leer el capítulo 11, no lo vamos a leer, pero en el capítulo 11 ustedes pueden encontrar que es a partir de ahí que se le llama cristiano. O sea, ¿de dónde viene lo de cristiano? Porque al Señor Jesús en griego le llamaban Cristo, que es un término sinónimo de Mesías. Entonces,
Jacobo es apedreado en el año 62. Lo que quiere decir que para Jacobo llegar a un punto en el cual era respetado por el pueblo y era tomado como líder cristiano, tenemos que estar claros de que este Jacobo es el hermano del Señor, porque había otro Jacobo, y digo había porque en ese momento estaba muerto. En el capítulo 12 del libro de los Hechos, usted va a encontrar que él fue muerto, el apóstol Jacobo, hermano del apóstol Juan, murió en manos de Herodes. Entonces, este Jacobo es el hermano del Señor. Vamos a ver a Mateo, capítulo 13, verso 55. Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? O sea, no hay duda entonces. Lo que dice Flavio Josefo y lo que dice Mateo concuerda. Flavio Josefo dice que Jacobo era hermano de Jesús. Y aquí en el Evangelio de Mateo nos dice eso mismo. Jacobo, hermano de Jesús, menciona otros varones. No están todas sus hermanas, agrega, con nosotros, lo que quiere decir que eran más de 2. Pero vamos a ver la situación de sus hermanos. Algunos dicen que no eran hijos de María, basándose en evangelios apócrifos. Nosotros rechazamos los evangelios apócrifos, pero no vamos a entrar en ese punto. Vamos a ver cuál era la situación con relación a la fe de los hermanos de Jesús y Jesús. Dice, porque ni aun sus hermanos creían en él, ni aún, o sea, eso nos está hablando de mucha gente. Había mucha gente que no creía en Jesús, especialmente los líderes. Estamos hablando de los sacerdotes, de los escribas, y lógicamente entre algunos de ellos podríamos encontrar creyentes, como es el caso de José de Arimatea, Nicodemo, que eran líderes y creían en Jesús. Pero en este punto, a la altura de este evangelio, capítulo 7, verso 5, encontramos que todavía sus hermanos no creían en él. Ellos vivían en Galilea. Jesús desarrollaba su ministerio en muchos lugares fuera de la vista de sus hermanos. O sea, ellos no estaban en el círculo cercano de Cristo. Quizá oían hablar, pero se evidencia que había una animadversión entre los hermanos de Jesús y Jesús. Motivos, razones, no nos las enumera. Los evangelios no dicen nada al respecto, pero quizás celos porque Jesús era el mayor, y además de que era el mayor, tenía privilegios. María seguramente le daba privilegios a Jesús. Pero la cosa es que a esta altura ellos no creían en Jesús. ¿Cuándo comenzaron a creer? Comenzaron a creer después de la resurrección. Lógicamente, después de que se oyó que Jesús había muerto, pongámonos en los zapatos de los hermanos de Jesús. Oyen que Jesús fue crucificado. La palabra no nos dice que ellos estuvieran presentes cuando Jesús fue crucificado, pero un evento de esta categoría necesariamente tenía que llegar a oídos de sus hermanos. Jesús está crucificado en Jerusalén. Entonces, siendo Jesús crucificado todo un día, la noticia de esa crucifixión tenía que llegarles.
De modo que Jesús muere, llega a oídos de sus hermanos y luego resucita. Pero vamos a continuar nuestro tema. Vamos a ver otros textos. Aquí está el texto de Hechos 1:14 que dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Lo que podemos sacar como resultado, que ahora ellos estaban unidos. Y el hecho que después aparezca Jacobo ya como un líder de la iglesia demuestra que la actitud cambió. ¿Cambió a partir de cuándo? A partir de que Jesús muere en la cruz, pero no que muere, eso no fue lo que lo hizo a ellos creer, sino lo que empujó a los apóstoles también, porque los apóstoles estaban huyendo, tenían miedo. Y es después de la resurrección cuando ellos se llenan de valor y de ánimo. Y yo entiendo que tenían una motivación bastante grande, bastante fuerte, que es la resurrección. Y Jesús no se le apareció un día, que pudiéramos decir, bueno, una alucinación, un sueño, le pareció, pero fueron 40 días en los cuales Él se les estuvo apareciendo y le estuvo diciendo cosas para su beneficio e instrucciones de lo que debían hacer. Aquí que nos habla a nosotros de un grupo, las mujeres y los hermanos de Jesús. Entonces estamos claros que en los comienzos, prácticamente en los días después de que Jesús partiera, porque en este capítulo 1 de los Hechos, nos muestra el ascenso de Jesús al cielo después de dejarle recomendaciones. Una de ellas era: no se muevan de Jerusalén hasta que no sean embestidos de poder de lo alto. Vamos a ver otra cita relativa a Jacobo. Estamos en Hechos 15. En Hechos 15 se hace el primer concilio para discutir asuntos relacionados con lo que creía Pablo y lo que creían otros creyentes que se habían convertido del judaísmo. Hasta hacía poco que el evangelio solo le era predicado a los judíos y que los apóstoles creían que el evangelio era solo para los judíos de Israel y los judíos que vivían en otras partes del mundo, pero solo para los judíos. Es a partir del capítulo 11 que el Señor le habla a Pedro y ellos entienden que el evangelio es también para los gentiles, y Pablo, que se convierte a la altura del capítulo 9, también recibe instrucciones para predicarle el evangelio a los gentiles. Entonces, aquí en este capítulo, nosotros vamos a ver que habla Jacobo. Jacobo toma un turno y se nota el liderazgo. O sea, que el hermano de Jesús, no el apóstol, porque el apóstol lo vemos morir en el capítulo 12. Este es Jacobo, el hermano del Señor. Y vemos que en un lapso de tiempo corto, Jacobo se convierte en uno de los líderes de la iglesia. Y aquí lo vemos con una voz de liderazgo. Dice: y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme.
Varones hermanos, oídme, sería el 14. Muy bien, pero notamos que él comienza a dar instrucciones de lo que iban a hacer después que oyó a Pablo. Instrucciones de mandar cartas a las iglesias, la iglesia de los gentiles. O sea, que el liderazgo de los apóstoles, especialmente el de Jacobo, se extendía a todas las iglesias, iglesias judías y también iglesias de los gentiles, porque habían varias iglesias en Jerusalén y habían iglesias entre los gentiles, especialmente levantadas por Pablo. Había una iglesia en Roma grandísima que no fue levantada por Pablo y era numerosa. Habían varios grupos que se reunían en Roma, o sea, varias iglesias. Vamos a ver el siguiente texto. Nosotros aquí tenemos Hechos, capítulo 18. Este es más bien el versículo 2. Hechos 18, 2. Y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma. Esto está mencionado por Flavio Josefo y otros historiadores que hablan de que los judíos fueron expulsados de Roma y se evidencia que era un conflicto entre judíos y cristianos. Y este conflicto entre judíos y cristianos terminó con la expulsión de los judíos por parte de Claudio. ¿Cuándo pasó eso? En el año 49-50. Estamos hablando de que Pablo estaba predicando en el capítulo 18, ya había levantado varias iglesias, ya existía la iglesia de Roma, existían varias iglesias de Jerusalén, y es que hay que notar que en un lapso de tiempo brevísimo, Asia había sido llenado de iglesias que Pablo levantó la mayoría, pero en un tiempo muy breve y en un periodo de tiempo donde quiera que fueran los apóstoles iban a hallar oposición, iban a hallar persecución, no solamente de los judíos, sino que se iban a encontrar con un pueblo idólatra que era capaz de quitarle la vida a cualquiera por sus dioses. Vamos a encontrar a lo largo del libro de los Hechos cómo Pablo tuvo que enfrentar esta situación, incluso de amenaza de muerte y de intento de muerte. Aquí encontramos la evidencia de que Aquila, Priscila y Aquila estaban aquí en Éfeso por la expulsión de los judíos que fue en el año 50, 49-50. Entonces vamos a ver la siguiente cita. Aquí nosotros vamos a encontrar el capítulo 21. Al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. Vamos a ver la siguiente porción. A los cuales, después de haberles saludado, le contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Es importante hacer notar que el documento del libro de los Hechos es un documento que se ajusta a un marco histórico y que podemos encontrar evidencia de las cosas, de los hechos históricos que se narran en el libro de los Hechos. Encontramos base. Entonces, fíjense una cosa.
tenemos que a esta altura, cuando Pablo entra donde Jacobo y los ancianos, estamos hablando de poco más del año 50. Vamos a ver el siguiente texto.